En noviembre de 1975, un hombre fue encontrado muerto en una playa, abandonada en las afueras de Roma. El cuerpo estaba irreconocible, atropellado repetidamente por su propio coche. La escena era tan brutal que los investigadores tardaron en confirmar la identidad de la víctima. 3 semanas después, la película que este hombre había terminado de rodar se estrenó en los cines italianos. Muchos que la vieron dijeron que nunca más fueron los mismos. Algunos se fueron a mitad de la función, otros incluso antes de que terminara. Varios países prohibieron la obra de inmediato, sin deliberaciones prolongadas. Simplemente la retiraron de circulación. Y décadas después aún causa el mismo efecto. El hombre era Pier Paolo Pasolini. La película era Salò, o los 120 días de Sodoma. Pero este video no trata sobre lo que sucede dentro de la película. Se trata de lo que hay detrás de ella, sobre lo que la inspiró, sobre quién la hizo, y por qué este hombre pudo haber sido asesinado por eso. Porque cuando entiendas de dónde vino esta obra, cada capa de ella, cada decisión que la moldeó, te darás cuenta de que el verdadero horror no está en la pantalla. Si te das cuenta de que este tipo de historia no termina en la película, suscríbete al canal ahora, porque cuando lo que se está mostrando comienza a conectarse con el mundo real, ignorar deja de ser distancia y pasa a ser elección. Pier Paolo Pasolini nació en 1922 en el norte de Italia. Poeta antes de ser cineasta, escritor antes de ser provocador, marxista, ateo, homosexual declarado, en una época en que cada una de estas palabras por sí sola era motivo suficiente para destruir una carrera o una vida. Pasolini llevaba todas ellas al mismo tiempo, sin pedir disculpas y sin retroceder. Pero Pasolini no solo sobrevivió a sus propias contradicciones, las transformó en arte. Sus películas eran densas, simbólicas, políticamente cargadas. No hacía cine para entretener, hacía cine para confrontar, para obligar al espectador a enfrentar cosas que prefería ignorar. La brutalidad de las élites, la hipocresía de la Iglesia, la violencia estructural oculta bajo la superficie pulida de la sociedad italiana de la posguerra. Películas como El Evangelio según San Mateo, Teorema y Medea ya habían establecido su reputación como alguien que usaba la cámara como un instrumento filosófico. No eran películas fáciles, eran películas que exigían algo del espectador. Atención, incomodidad, disposición para ser cuestionado. Y eso era exactamente lo que Pasolini quería. Era respetado y odiado con la misma intensidad. Intelectuales lo admiraban, la extrema derecha lo despreciaba, la Iglesia lo veía como una amenaza sistemática, y el Estado italiano, en más de una ocasión, intentó silenciarlo por vías legales, procesos penales, censura, persecuciones burocráticas que se prolongaban por años. Nada funcionó. Pasolini continuaba haciendo exactamente lo que quería, cada vez más radical, cada vez más explícito en sus denuncias, cada vez menos dispuesto a suavizar lo que tenía que decir. En los años que precedieron a Salò, él había declarado públicamente que Italia estaba viviendo una nueva forma de fascismo. No el fascismo de Mussolini, sino un fascismo cultural y económico, más sutil y por lo tanto más peligroso. Un sistema que controlaba a las personas no por la fuerza bruta, sino por el consumo, la televisión, la homogeneización de los deseos y las identidades. Él era uno de los pocos intelectuales italianos dispuestos a decir esto en voz alta, con su propio nombre, sin seudónimo. Salò sería su última película, y no por casualidad. En la madrugada del 2 de noviembre de 1975, Pasolini se encontró con un joven de 17 años llamado Giuseppe Pino Pelosi en una cafetería de Roma. Según la versión oficial, ambos se dirigieron juntos a una playa aislada en las afueras de la ciudad, en el barrio de Ostia. Allí, según Pelosi, Pasolini intentó forzarlo a tener relaciones sexuales. Se habría producido una pelea. Pelosi dijo que tomó un trozo de madera de las manos del director, comenzó a golpearlo repetidamente. Luego entró en el propio coche de Pasolini y pasó por encima del cuerpo varias veces, yendo y viniendo, hasta que la víctima quedó irreconocible. Lo que la policía encontró en la playa no era un cuerpo, era lo que quedaba de uno. Pelosi fue arrestado en la madrugada, sorprendido conduciendo el coche del director. Confesó el crimen. Fue condenado. La versión oficial terminó ahí. Un crimen pasional, un encuentro que terminó en violencia. Simple, lineal, conveniente.
Pero la narrativa comenzó a desmoronarse décadas después. En 2005, tras cumplir alrededor de 30 años de prisión, Pelosi concedió una entrevista y hizo una declaración que lo cambió todo. No había actuado solo. Había sido amenazado para asumir el crimen en su totalidad. Otras personas estaban presentes en esa playa. Personas con poder. Personas con interés directo en silenciar a Pasolini. ¿Quiénes eran esas personas? Hasta hoy nadie lo sabe con certeza. El caso se ha reabierto varias veces. Nuevos testigos han surgido. Análisis forenses más recientes sugirieron que el grado de violencia aplicado al cuerpo del director era incompatible con la acción de un solo joven de 17 años. Pero ninguna investigación ha llegado a una conclusión definitiva. El caso permanece técnicamente cerrado y en la práctica sin respuesta. Las teorías son consistentes y múltiples. Una línea apunta a grupos de la extrema derecha italiana, que tenían razones obvias para querer al director muerto. Pasolini los atacaba directamente en textos, entrevistas y películas. Otra apunta a sectores de la Iglesia Católica, sistemáticamente expuestos y criticados en su obra. También hay quienes señalan al propio aparato del Estado italiano, especialmente porque Salò, la película que acababa de terminar, era una acusación abierta y explícita al fascismo y a las estructuras de poder que lo sustentaron durante décadas. Lo que es cierto es que Pasolini sabía que estaba siendo observado. En entrevistas en los meses previos a su muerte, hablaba abiertamente sobre los riesgos que corría. Hablaba de enemigos concretos. Hablaba de un sistema que prefería destruir a quienes lo exponían, en lugar de reformarse. Hay quienes interpretan esto como el comportamiento de un hombre que sabía con cierta claridad lo que estaba por venir. Hay quienes ven en ello solo la retórica de un intelectual provocador acostumbrado a colocarse en el centro del conflicto. La diferencia entre las dos interpretaciones es imposible de resolver. El resultado final, sin embargo, fue el mismo. 3 semanas después del asesinato, Salò llegó a los cines. El director nunca vio la reacción del público a su último trabajo. Para entender Salò, es necesario comprender de dónde proviene. La película no nace de la nada, nace de la superposición de 3 fuentes distintas, cada una cargando un peso enorme por sí sola. Pasolini las fusionó en una única obra con una precisión casi quirúrgica. Cada una de las 3 bases responde a una pregunta diferente. La primera responde ¿por qué existe el mal? La segunda responde ¿cómo se organiza? Y la tercera responde ¿dónde ocurrió? Y puede ocurrir de nuevo. Si estás comenzando a darte cuenta de que el problema nunca fue el exceso de crueldad, sino la ausencia de límites para quienes tienen poder, dale like e impulsiona este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal, porque cuando este tipo de estructura se normaliza, ya no necesita esconderse. Primera base: el Marqués de Sade y el libro escrito En la prisión. En 1785, un hombre preso en la Bastilla comenzó a escribir en un rollo de papel de casi 12 metros de largo. Escribía compulsivamente, con letras minúsculas para ahorrar espacio, escondiendo el manuscrito en las paredes de su celda. Este hombre era Donatien Alphonse François, el Marqués de Sade, y lo que escribía sería considerado por él mismo la narrativa más impura jamás producida desde el inicio del mundo. Sade nació en 1740 en una familia noble francesa. Dramaturgo, filósofo, escritor, y figura que pasó gran parte de su vida entre prisiones y manicomios debido a sus prácticas y a la naturaleza de su obra. Fue encarcelado en diferentes momentos de su vida, por diferentes acusaciones, bajo diferentes regímenes políticos. La monarquía lo encarceló. La revolución lo liberó brevemente y lo volvió a encarcelar. El imperio napoleónico lo internó en un manicomio. En casi todos esos periodos él escribió. Para Sade, la moral era una ficción construida por la sociedad para controlar los instintos humanos. Y los instintos humanos, cuando se liberan por completo, conducen inevitablemente al dominio absoluto de unos sobre otros. Esto no era para él una tragedia, era simplemente la naturaleza. El sadismo, palabra que deriva directamente de su nombre, es el placer obtenido a través del sufrimiento y la dominación del otro. Sade no inventó este impulso.
Lo nombró, lo teorizó y lo llevó al extremo en las páginas de sus libros. Los 120 días de Sodoma, escrito en aquel rollo de papel, es la materialización extrema de esta teoría. 4 hombres poderosos, un duque, un obispo, un magistrado y un banquero, se aíslan en un castillo remoto con decenas de víctimas, la mayoría jóvenes secuestrados de diferentes orígenes. Durante 120 días siguen un cronograma rígido de atrocidades progresivas, divididas en fases, narradas por 4 mujeres elegidas para ello, catalogadas con una precisión que va más allá de lo grotesco y entra en el territorio del método. El libro nunca fue terminado. La caída de la Bastilla interrumpió todo. Sade creyó que el manuscrito había sido destruido en el caos de la Revolución, y según relatos históricos, lloró de desesperación por la pérdida. El rollo sobrevivió por casualidad, circuló en copias clandestinas durante décadas, y solo se publicó oficialmente en 1904, más de un siglo después de haber sido escrito. Lo que hace que esta obra sea diferente de cualquier otro texto perturbador es que no funciona como ficción convencional, funciona como una teoría psicológica, como un mapa del sadismo, de sus formas, de sus justificaciones, de sus mecanismos de perpetuación. El mal descrito por Sade no es caótico, es organizado, tiene horarios, tiene reglas, tiene jerarquías internas. Los abusadores del castillo no actúan por impulso, actúan por método. Y es precisamente esto lo que lo hace más aterrador que cualquier monstruo de ficción. El reconocimiento de que la crueldad más extrema no exige locura, solo exige poder sin límites y ausencia de consecuencias. Simone de Beauvoir escribió sobre Sade colocándolo en esa dualidad incómoda entre loco y sabio. No porque lo que él describía fuera admirable, sino porque lo que él describía era verdadero. Y las verdades incómodas tienen un valor que los textos agradables nunca tendrán. Segunda base. Dante y los círculos del infierno. La segunda raíz de Salò proviene de un lugar inesperado, la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV. La obra de Dante describe un viaje por el infierno dividido en círculos, cada uno representando una categoría de pecado o condena, cada uno más profundo y grave que el anterior. La estructura es un descenso progresivo, donde el horror se intensifica a cada paso, y donde cada nivel parece imposible hasta que se revela el siguiente. Pasolini utilizó exactamente esta lógica para organizar Salò. La película está dividida en 3 ciclos: el círculo de las manías, el círculo de la mierda y el círculo de la sangre, cada fase representando una escalada en el nivel de degradación y violencia, cada una haciendo que la anterior parezca casi soportable en comparación. No es una elección aleatoria de estructura, es una afirmación filosófica. Lo que está sucediendo en esta película es un infierno, y como en el infierno de Dante, no hay salida. Quien desciende no regresa. También hay en la película un círculo de la anticipación, una introducción que establece las reglas, presenta a los personajes y crea la atmósfera de un sistema cerrado y autorreferencial. Esta etapa funciona como el prólogo del infierno dantesco, el momento antes de la caída, cuando aún es posible contemplar el abismo sin haber caído en él. La referencia a Dante lleva otro significado además de la estructura. Eleva la película. Pasolini estaba diciendo que el fascismo italiano no fue una aberración periférica, una anomalía histórica que puede ser descartada como excepción. Fue el infierno que la humanidad es capaz de crear cuando el poder se queda sin límites. Y al usar la estructura de uno de los textos más canónicos de la literatura occidental, un texto que cualquier italiano educado conoce desde la infancia, estaba enmarcando ese horror dentro de una tradición de reflexión moral que se remonta a siglos. El mensaje era claro. Esto no es nuevo. Siempre Atap ha estado aquí. Tercera base. Mussolini y el fascismo como sistema de abuso. La tercera y más directa de las bases es Benito Mussolini, el dictador italiano que lideró el régimen fascista a partir de 1922, que hizo alianza con el nazismo de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y que es responsable, directa o indirectamente, de la muerte de cientos de miles de personas. Las cifras varían según la metodología histórica,
pero se habla de más de 500.000 muertos atribuibles al régimen fascista italiano a lo largo de su duración. Pero más allá de los números, lo que Pasolini quería capturar era la psicología del fascismo. ¿Cómo funcionaba por dentro? ¿A quién servía? ¿Qué hacía con las personas que caían bajo su poder? ¿Y qué hacía con las personas que ejercían ese poder sobre otros? En Saló, los 4 libertinos representan las 4 pilares del poder institucional. El duque representa la aristocracia, el obispo representa la iglesia, el magistrado representa la ley y el presidente representa el Estado. No son solo villanos individuales, son arquetipos. Son la representación simbólica de cómo el poder se organiza para perpetuarse y de cómo las diferentes esferas del poder convergen cuando se trata de explotar a quienes no tienen cómo defenderse. El personaje del presidente fue inspirado directamente en Mussolini. El actor Aldo Valletti construyó una actuación basada en el comportamiento documentado del dictador. La arrogancia banal, el humor grosero que ocultaba una brutalidad fría, la obsesión por la dominación que coexistía, extrañamente, con una cierta mediocridad personal. Mussolini era conocido por recibir a diferentes mujeres todos los días, por comportarse como si las reglas que imponía al mundo simplemente no se aplicaran a él. Era la encarnación viva de la creencia de que el poder elimina la obligación de cualquier límite moral. Esa es exactamente la lógica de los libertinos de Saló. Pasolini también eligió los lugares de filmación con intención deliberada. Los espacios utilizados fueron, en parte, lugares que habían sido escenario de masacres reales durante la Segunda Guerra Mundial. Nada en esta película es accidental. Cada decisión es una afirmación. Cada elección lleva un argumento. La síntesis de las 3 bases es precisa. Sade proporciona la filosofía del mal. Dante ofrece la estructura de la caída. Mussolini brinda la realidad histórica que transforma la filosofía en un acontecimiento concreto. Juntos construyen algo que no es solo una película perturbadora, es un argumento sobre lo que los seres humanos se hacen unos a otros cuando están presentes las condiciones adecuadas. Aquí viene una de las revelaciones más desconcertantes sobre Saló. Los bastidores eran completamente diferentes de lo que la película sugiere. Actores y actrices que participaron en la producción, entrevistados a lo largo de los años siguientes, incluidos los jóvenes que interpretaron a las víctimas, describieron las grabaciones como un ambiente ligero, relajado, casi festivo en algunos momentos. Había risas en los intervalos entre las tomas. Existía una atmósfera de trabajo profesional y colaborativo, no de trauma o vergüenza. Los actores comprendían la intención política del director. Entendían que estaban participando en algo que importaba, y esa comprensión hacía posible ejecutar escenas que, fuera de contexto, parecerían imposibles de filmar. El horror de Saló fue construido en la sala de edición. La elección de los ángulos, fríos, distantes, casi documentales, eliminaba cualquier posibilidad de identificación emocional inmediata con lo que se mostraba. El ritmo de las escenas se desaceleraba en los momentos en que el espectador buscaba instintivamente un corte rápido, una forma de escape visual. La banda sonora creaba disonancias donde se esperaría silencio o música convencional. La ausencia de música en otros momentos hacía que el silencio fuera ensordecedor. Todo esto fue construido en la edición, pieza por pieza, con el propósito calculado de crear una experiencia que el espectador no pudiera consumir de manera pasiva. Esto revela algo fundamental sobre Pasolini como artista. No estaba ejerciendo crueldad, estaba ejerciendo precisión. No quería que el público sufriera gratuitamente, quería que el público pensara y que la incomodidad provocada por el pensamiento fuera ineludible. La diferencia entre las 2 intenciones es enorme, y es esta la que separa Saló de películas que solo impactan por impactar. La mayoría de las personas que discuten sobre Saló se centran en el contenido explícito. Las escenas de violencia, las humillaciones progresivas, las atrocidades físicas que la película muestra sin cortes y sin compasión. Es comprensible, es difícil no centrarse en eso. Pero lo que hace que Saló sea genuinamente perturbador, lo que hace que permanezca en la memoria mucho después de terminar, no es lo que hacen los libertinos. Es lo que la película dice sobre cómo funciona el poder. El primer elemento central es este:
Los abusadores no tienen motivo. En películas de horror o suspenso convencionales, el villano quiere algo: venganza, dinero, poder, supervivencia. Hay una causalidad, por más torcida que sea. En Saló, los libertinos no quieren nada más que ejercer su voluntad. No hay un objetivo final más allá del propio ejercicio del control. No hay recompensa que estén persiguiendo. Hacen lo que hacen simplemente porque pueden, porque tienen suficiente poder para que nadie los detenga. Y esa ausencia de motivo es más aterradora que cualquier justificación podría ser, porque es más honesta sobre cómo funciona realmente el poder absoluto. El segundo elemento es la deshumanización sistemática. Las víctimas de Saló son gradualmente reducidas a objetos, obligadas a andar como animales, a alimentarse de formas degradantes, a perder cualquier rasgo de identidad individual dentro del sistema creado por sus captores. Esto no es aleatoriedad sádica, es un proceso deliberado. Es la representación de cómo funcionan los sistemas de opresión en la realidad. No se domina a las personas mientras aún se reconocen como tales. Primero se les quita la dignidad. Después todo lo demás se vuelve más fácil. El tercer elemento es el más sutil y el más poderoso: la sumisión que sostiene el sistema. En Saló no son solo las víctimas las que obedecen. Los guardias obedecen. Los colaboradores obedecen. Las propias narradoras, mujeres elegidas por los libertinos para contar historias que inspiren nuevas atrocidades, participan activamente en el mantenimiento del sistema que las aprisiona. El horror se perpetúa porque cada persona en cada nivel de la jerarquía ha encontrado una razón para ceder. Miedo, interés propio, inercia, normalización gradual. El mecanismo varía, pero el resultado es el mismo. Nadie tiene suficiente incentivo para romper solo. Hay un momento en la película que concentra todo esto. Un guardia llamado Ezio es sorprendido haciendo un gesto de resistencia, discreto, casi imperceptible. Un puño en alto, el símbolo universal de la oposición. Es ejecutado de inmediato, sin juicio, sin deliberación, sin vacilación. Y lo que queda no es la muerte en sí, es la frialdad con la que ocurre, la rutina con la que se cierra una vida por un acto mínimo de dignidad. El mensaje que este momento envía a todos los demás dentro del sistema es más eficiente que cualquier amenaza verbal. Resistir no cambia nada, solo cuesta la vida. Pasolini también incluye lo que la película llama el libro negro, una lista de castigos, de nombres marcados para eliminación. El destino de las víctimas está decidido incluso antes de que ocurra cualquier cosa. No importa lo que hagan o dejen de hacer, el poder ya ha decidido. Y este detalle, quizás más que cualquier escena explícita, es lo que transforma Saló de un ejercicio de choque en una obra sobre el totalitarismo. La escena final es la síntesis de todo. Los libertinos observan las torturas del último círculo a través de binoculares, desde una ventana distante, como quien asiste a un espectáculo cualquiera. Conversan normalmente entre ellos, se ríen de chistes. El horror se ha convertido en entretenimiento. La normalización está completa, y Pasolini enmarca al espectador de la película exactamente en la misma posición. Tú también estás mirando de lejos, tú también estás observando, tú también elegiste no apartar la mirada. Saló fue prohibido de inmediato en varios países tras su lanzamiento: Alemania Occidental, Australia, varios países europeos. Secuestrado en otros, incluida la propia Italia en determinado momento. La justificación oficial siempre era la misma: obscenidad, pornografía, contenido moralmente inaceptable. Pasolini respondió a estas acusaciones incluso antes de que existieran, en declaraciones realizadas durante la producción. Él decía que la película no era sobre sexo, era sobre poder, y que la diferencia entre los dos, cuando uno de los lados no tiene elección, es absoluta. Lo que incomodaba, y aún incomoda, en Saló no es la violencia en sí, es el reconocimiento. La creciente sensación de que lo que se muestra en la pantalla no es una fantasía lejana, es una representación exagerada pero fiel de cómo funciona el poder cuando no hay límites para él. Esa sensación es difícil de soportar porque implica una responsabilidad incómoda. Si eso sucedió, si el fascismo produjo este tipo de horror a gran escala, no en un castillo ficticio, sino en campos, prisiones, sótanos y ciudades enteras,
¿qué garantiza que no volverá a suceder? Aquí vale una reflexión que el propio filme invita. La crueldad no es una anomalía aislada. Está presente en la cultura de formas que rara vez reconocemos como tales. El sufrimiento de figuras religiosas transformado en símbolo sagrado y reproducido en cada iglesia. La violencia en los dibujos animados que vimos en la infancia. Personajes siendo aplastados, quemados, explotados. Normalizada como comedia de situación. El fascinación contemporáneo por casos de asesinos en serie, por documentales de crímenes reales, por historias de atrocidades que consumen plataformas de streaming enteras y generan audiencias masivas. El ser humano se siente atraído por lo grotesco. Esto no es una acusación, es una observación. Y Saló no condena esta atracción, la utiliza. Sabe que seguirás viendo incluso cuando quieras detenerte, y al hacerlo, te coloca exactamente en la posición de los personajes que observan a través de los binoculares por la ventana, y te obliga a reconocerlo. El libro de Sade ilumina este punto de una manera aún más directa. Quien lee Los 120 días de Sodoma no solo encuentra una narrativa perturbadora, sino que encuentra un espejo. La reacción que la obra provoca en cada lector dice más sobre el lector que sobre el libro. ¿Dónde está tu límite de incomodidad? ¿Qué te hace soltar las páginas? ¿Y qué te hace continuar? Estas preguntas son, en última instancia, preguntas sobre ti. Y esta es, quizás, la función más honesta de una obra que no puede ser clasificada como entretenimiento. Hay algo más que conecta Saló con el mundo actual, y que Pasolini, al haber sido asesinado en 1975, nunca pudo ver en su plenitud: la velocidad con la que el horror se normaliza. En 1975, el fascismo italiano había terminado 30 años antes. Era una memoria viva para buena parte de la población italiana. Pasolini había crecido en ese contexto. Había visto la realidad que la película representaba, pero ya percibía que las nuevas generaciones estaban perdiendo ese contacto con lo que había sucedido, y que la pérdida de la memoria era el primer paso hacia la repetición. 50 años después de su lanzamiento, Saló sigue siendo una de las películas más discutidas, más temidas y más incomprendidas de la historia del cine. Aparece en listas de obras prohibidas y en estudios académicos de cine político, en análisis filosóficos sobre poder y moral, en conversaciones que, inevitablemente, llegan a una pregunta central. ¿Por qué existe esta película? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el valor de una obra que no se puede ver sin un costo emocional? La respuesta más honesta es también la más incómoda. Él existe para que no podamos fingir que no sabemos. El fascismo ocurrió. Las atrocidades que Pasolini representa en Saló no son fantasía. Están basadas en acontecimientos reales, en estructuras de poder reales, en mecanismos psicológicos documentados que llevaron a seres humanos a hacer cosas a otros seres humanos que la mayoría prefiere creer que solo existen en la ficción. La deshumanización, la sumisión jerárquica, el mal sin motivo, la normalización del horror. Todo eso existió. Todo eso tiene registro histórico. Pasolini creó un documento, una obra que dice, sin suavizaciones y sin rutas de escape: esto sucedió. Estos mecanismos existen. Y si no los reconoces, si no los comprendes, no estarás protegido de ellos. No los reconocerás cuando regresen. Y regresan siempre, con otro lenguaje y otra justificación, pero con la misma lógica fundamental. Y entonces lo asesinaron, 3 semanas antes de que el mundo viera lo que había hecho. No hay forma de saber con certeza si la muerte de Pasolini tuvo una relación directa con Saló, pero la coincidencia lleva un peso difícil de ignorar. Un hombre que pasó toda su vida denunciando estructuras de poder, la Iglesia, el Estado, la aristocracia, el fascismo, el consumismo, termina su último trabajo haciendo exactamente eso, de una manera más explícita y acusatoria que nunca, y muere antes de ver la respuesta del mundo a lo que creó. El asesino confesó. Luego dijo que había sido forzado a confesar. Nunca quedó del todo claro quién más estaba involucrado, si había algún autor intelectual, si había un motivo que iba más allá de lo que se declaró. El caso fue reabierto, investigado nuevamente y nunca resuelto de manera satisfactoria. Permanece oficialmente cerrado y en la práctica sin una respuesta real. Lo que permanece es la película.
Prohibida en varios países, secuestrada en otros, restaurada y relanzada en ediciones especiales décadas después, incluida en colecciones de patrimonio cinematográfico junto a obras que nunca provocaron ni una décima parte de su controversia. Estudiada en universidades, debatida en festivales, citada en análisis que van desde la teoría política hasta la psicología clínica. Aún hoy es capaz de provocar la misma reacción que provocó en 1975. Incomodidad, repulsión y una pregunta que no se va de la cabeza. Pasolini decía que el peor crimen que un artista puede cometer es ser cómodo. Es hacer obras que las personas puedan consumir sin pensar, sin sentir, sin ser desafiadas. Que el arte verdadero debe costar algo, al artista y al público. Que la comodidad es el enemigo de la comprensión. Saló cuesta mucho, siempre ha costado. Y quizás sea exactamente por eso que todavía importa, porque en 50 años nadie ha encontrado una forma de neutralizarlo, de hacerlo inofensivo, de transformarlo en algo que se pueda consumir sin consecuencia. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, aquellos que muestran cómo funciona el poder cuando nadie está mirando, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. El mal que Pasolini mostró en la pantalla no fue derrotado al final de la película. No hubo héroe. No hubo redención. El sistema continuó funcionando dentro de la narrativa. Las víctimas no fueron salvadas. Los responsables no fueron castigados. Dentro de la película y en el mundo real, la muerte del propio director también quedó sin una respuesta definitiva. El paralelo es imposible de ignorar. Esta ausencia de resolución no es una falla narrativa. Es el mensaje. El poder que no tiene límites no se resuelve solo. No desaparece por sí mismo. No tiene un final satisfactorio que nos libere de la responsabilidad de pensar en él. Continúa hasta que algo o alguien, desde fuera del sistema o desde dentro, encuentre la fuerza suficiente para interrumpirlo. Y la obra de Pasolini, medio siglo después de su muerte, sigue aquí cumpliendo la función que él imaginó para ella. Incomodar. Recordar. No dejar olvidar. No permitir que lo que ocurrió se reduzca pues a un episodio cerrado, a una curiosidad histórica, a algo que quedó en el pasado y no tiene más nada que decir sobre el presente. Saló fue el último gesto de un hombre que sabía lo que era incomodar demasiado. Y la película sobrevivió a él.